Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo el trimestre que estamos estudiando tenemos este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y durante esta semana que ya hemos avanzado, estamos estudiando este tema también que lleva exactamente el mismo título, en el cual hemos aprendido muchas cosas muy interesantes y una cosa que queremos aprender y queremos recalcar es el texto que estamos aprendiendo. Y para ello quiero invitarle a que vayamos a repetirlo una vez más, a recordarlo. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8 y el verso número 2. Y nos dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración para que nos pueda dirigir. Oremos, acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia por permitirnos encontrar aquí una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos guíe y que al estudiar lo que usted nos quiere hablar en esta mañana pueda cubrir nuestras necesidades espirituales, pueda fortalecernos para este día y así podemos enfrentar las tentaciones y los peligros de hoy. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos escucha y nos ve, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy. Y nuestro apartado para hoy se titula Desprecio por la autoridad divina. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se castigaba la desobediencia a la autoridad divina y la violación del tercer mandamiento? Muy interesante. ¿Cómo se castigaba la desobediencia a la autoridad divina? Una. Y dos, el desprecio al tercer mandamiento. Por cierto, ¿qué dice el tercer mandamiento? ¿Ya se recordó usted? Estoy seguro que sí. Pero vamos a tratar de analizar qué es lo que la palabra de Dios nos dice en este asunto. Vamos a leer allá en el libro de Levítico, capítulo 24, y vamos a leer el verso 10 al verso 16, y después de esto vamos a leer también el verso número 23. Muy bien, acompáñame a leerlo. Por aquel entonces, el hijo de un israelita y de un egipcio salió entre los israelitas y riñó en el campamento con un hombre de Israel. Y el hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en custodia hasta que les fuera declarada palabra del Señor. El Eterno dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan su mano sobre su cabeza y apedréelo toda la congregación. Y dirás a los israelitas: el que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme el nombre del Eterno ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o nativo. El que blasfeme el nombre, que muera. Y Moisés habló a los israelitas y sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon como el Eterno mandó a Moisés. Un hecho terrible. Muy bien. No tomarás el nombre de Dios en vano. Muy bien. Dios no va a poner por inocente al que tomara el nombre de Dios en vano. Este personaje blasfemó el nombre de Dios y el mandamiento fue que debía de
morir. Y los que habían escuchado pondrían la mano sobre este personaje y le apedrearían. Muy bien. Es una cosa terrible. Hay que entender qué es lo que estaba pasando. Y vamos a ir ahora, ya leímos el relato de lo que pasó y cuál fue, qué se hacía con las personas que blasfemaban el nombre de Dios y la autoridad divina. Muy bien. Vamos a leer en la pluma inspirada un poco más acerca de esto. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 431 y página 432. Y nos dice así: en cierta ocasión, el hijo de un israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del campamento que le era asignada, entró en la de los israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tienda allí. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la tercera generación. Se entabló una disputa entre él y un israelita, y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Esto es lo que estaba pasando en el campamento. Estos fueron los hechos que hemos leído en la palabra de Dios. Ahora el Espíritu de Profecía nos amplía un poco más. Muy bien. Entonces, el hijo de israelita y egipcio no podía estar dentro del campamento o en el área asignada para los israelitas, sino hasta la tercera generación. Pero él insistía que podía acampar allí, donde no le era permitido hasta ese momento. Muy bien, tenía que pasar la tercera generación para que ellos pudieran ser admitidos allí. Pero ahora vamos a ver la continuación de este párrafo y veamos lo que nos dice. Acompáñenme. Enfurecido por esta decisión, maldijo al juez y en el ardor de su ira blasfemó contra el nombre de Dios. Dios mismo pronunció la sentencia y por orden divina se condujo al blasfemador fuera del campamento y allí se le dio muerte por apedreamiento. Los que habían presenciado el pecado colocaron las manos sobre la cabeza de él, atestiguando así solemnemente la veracidad del cargo que se le hacía. Luego le tiraron las primeras piedras y el pueblo que estaba cerca participó después en la ejecución de la sentencia. Muy bien, entonces blasfemó el nombre de Dios y Dios mismo dictó sentencia sobre este asunto. Quien rechaza la autoridad divina, según lo que estamos leyendo allí, y blasfema el nombre de Dios, la sentencia era que debía de morir, según lo que acabamos de leer en la Biblia y lo que estamos leyendo ahora en el Espíritu de Profecía. Muy bien, ¿estamos claros hasta aquí? Pues si estamos claros, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Mire cómo nos dice: ¿por qué fue tan severo el castigo para estas ofensas? ¿Por qué no podría pedir perdón tal vez? ¿Por qué fue tan severo? ¿Cuál es la razón de que se le dio un castigo tan severo? Pues vamos a investigar esto en la palabra de Dios. Acompáñenme a leerlo. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y ahí vamos a leer el verso número 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Muy bien, el mandamiento era muy claro: no vas a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Pero qué significa? ¿Por qué el castigo era tan severo? Veamos y ahondemos un poco más en este asunto, en lo que nos dice la pluma inspirada en relación a esto. Patriarcas y Profetas, página 432, nos habla así: hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de acaloramiento. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras inspiradas por la malicia contra Dios constituyen un gran pecado. El castigo que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás
que el nombre de Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiese quedado impune, otros se habrían desmoralizado y como resultado eventual habría sido necesario sacrificar muchas vidas. Muy bien. Entonces, el nombre de Dios es sagrado, Dios mismo es sagrado. Y aquel que se llenaba de valor para blasfemar el nombre de Dios, debía morir. Si no moría, si Dios le hubiera dicho, bueno, no hay problema, vamos a dejarlo pasar, los demás se hubieran desmoralizado, dice el texto. Ellos hubieran hecho aún peor todavía. Y Dios hubiera tenido que destruir a más. Pero este aquí fue dado por ese motivo, este castigo tan singular, para que no ocurriese esto mismo en el futuro. Muy bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Por qué el castigo era tan severo? Pues bien, vamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cómo mostramos algunas veces desprecio por la autoridad de Dios hoy en día? Esto es, a veces nos quedamos horrorizados de este personaje que blasfemó el nombre de Dios, maldijo al juez y blasfemó el nombre de Dios. Qué cosa terrible, si yo estuviera allá tal vez no lo haría o no lo hubiese hecho. Pero hoy día manifestamos desprecio por la autoridad divina. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, vamos a la palabra de Dios para entender. Vamos al libro de Jueces y allí vamos a leer en el libro de Jueces capítulo 17 y el verso va a ser el verso número 6 y ahí nos dice así: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bueno. ¿Se da cuenta? No había rey en Israel, cada quien hacía como podía. Lo que le parecía, lo que pensaba que era correcto. Muy bien. Vamos a ver, vamos a tratar de analizar. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a leer lo que la pluma inspirada nos habla en relación a esto. Mire cómo nos dice: el pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en aquel entonces? Despreciar la autoridad divina. Hoy día cuando Dios dice una cosa así clara y contundente, la gente dice, no, yo pienso que eso no está bien. O trata de mejorar lo que Dios ya dijo cómo va a ser. De esta manera nosotros manifestamos un desprecio por la autoridad divina, por lo que Dios dice que debe ser de una forma. Nosotros queremos hacerlo de la forma que queremos. Como mejor, según leímos, como mejor nos parece bien. Y esta forma de actuar es despreciar los mandamientos expresos de Dios. Muy bien. Y vivimos en una era donde este es el pecado que la gente comete, el pecado que nosotros cometemos cuando no atendemos a lo que Dios nos dice claramente. Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Pues nuestro estudio ha concluido el día de hoy. Pero vamos a continuar. Ahora quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, una vez más nos inclinamos ante su presencia para pedirle que nos esclarezca y para también pedirle que nos dé ánimos, nos dé fuerzas para poder hacer su voluntad, para poder atender a la autoridad que Dios pone, de tal forma que podamos obedecer su voluntad. Guárdenos aquí, ayúdenos para que podamos entender cuán terrible es blasfemar el nombre de Dios, pero también para que nosotros en este tiempo no vayamos en contra de esa voluntad que Dios expresa claramente en su palabra, sino que podamos atenderla. Quede con nosotros y con cada uno que nos ha visto y escuchado. Bendíganos durante el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.